Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes que vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el trabajo, y ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Cáncer, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral. Bueno, Cáncer, dentro de lo laboral dice, hay cambios rotundos, ¿sí? Pero son cambios buenos, son cambios que te llevan a un triunfo, son cambios por algo bien hecho, son las recompensas, ni más ni menos. Cáncer, que no estáis trabajando. Dice, sigue por el camino que vas, porque vas a tener noticias de un sitio donde tú ya has estado. O estarás dentro de muy poco. Cáncer, que tenéis un negocio. Has realizado tú mismo o tú misma un cambio para obtener unos resultados positivos. Estos resultados positivos se van a ir viendo de una forma gradual, Cáncer. No se van a ir viendo de la noche a la mañana, pero que todo apunta a un triunfo, te digo que sí. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer. Seguimos con tu economía. Se me había ido, Cáncer y tu economía. Todos los que estéis esperando el movimiento, el avance, la llegada de un dinero, dice, aquí hay algo oculto, Cáncer. Aquí hay algo oculto. Aquí tienes que hacer un movimiento tú. Es lo que dicen las cartas. Necesitas hacer un movimiento tú. Si tú no mueves algo, esto no va a avanzar. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Ahora sí, Cáncer, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteros. Bueno. Aquí me sale una persona, Cáncer, que... Bueno, voy a ir por pasos, ¿vale? Voy a ir por pasos, dice... que a lo largo de este mes de julio tú sientes como que sales de una situación de tu vida en la que has estado como hermético o hermética, no sé, algo así, ¿no? Como que te sientes que te miran, que brillas, que como que antes habías estado en la sombra, ¿no? Y aquí lo que dicen que se inician nuevas etapas, dice, y serás muy visible. Pero hay una persona en concreto que aquí conecta mucho contigo. O sea, tú vas a ser visible para muchas personas, pero hay una en concreto que hay una conexión especial. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver. Cáncer, que estáis solteros. Bueno, Cáncer, solteros. Mira, esta persona me indican las cartas que podría ser alguien un poquito mayor que tú, no mucho, también te lo digo, Cáncer.
pero aunque sea mayor, dice, en su manera de ser, es una manera de ser joven, ¿bien? Que es una persona que de cara a futuro contigo se plantearía cambios, que tiene que ver con algún lugar, en este caso de tu pasado, o de gente de tu familia, donde haya vivido gente de tu familia, en fin, que tiene que ver con este lugar, esta persona, ¿vale? Que es una persona que tú, cuando la conoces o lo conoces, dice, no está muy clara la situación amorosa de esta persona. O sea, recién conocidos, tú no tienes muy claro cuál es su situación amorosa, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué pasa con esta situación amorosa de esta persona que está como poco clara, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, esta situación amorosa que está poco clara, dicen que no tiene, mira, yo te voy a decir, no tiene nada serio con nadie. No tiene nada serio con esa persona, pero tampoco logra salir, ¿no? De esa situación. Es como una confusión que hay de decir, no quiero... apartarme de esa persona y no volver a saber nada más de lo de ella, pero tampoco quiero una relación. Bien, o sea, esa es la situación realmente que tiene sentimental. Vamos a ver qué va a pasar entre vosotros dos. Vamos a ver, mi queridísimo Cáncer. Vais a tener una relación, Cáncer, si te lo digo. Vais a tener una relación. Aunque su situación inicial amorosa, de la cual hemos hablado, es cierto que traerá algunos conflictos a lo largo de la historia vuestra. No te voy a decir que no. Traerá algunos conflictos, pero es algo pues que irá pasando poquito a poco, que se irá aceptando la situación de cómo puedes tener una amistad tan profunda con un ex o una ex. Esto es lo que hay que integrar, ¿no? Aquí, ¿vale? Ya me contaréis. Cáncer, vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, aquí hay muchas cargas. Aquí hay muchas cargas. Hay uno de los dos que dice que tiene demasiada responsabilidad sobre algo que no debería de tener tanta responsabilidad. Y esto podría generar, digamos, algún tipo de conflicto, ¿vale? Entre vosotros. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Se tiene la sensación de que a día de hoy, ¿no?, se está ocultando algo. Comunicaciones ha habido. Comunicaciones ha habido, o hubo en su momento. Lo que pasa es que esto
En cierto modo no llegó a nada, ¿no? Fueron comunicaciones que se quedaron ahí, que se mantuvieron en la clandestinidad, pero bueno, ahí se quedaron. Comunicaciones, punto, no hay más. Claro que esta parte se intenta, digamos, ocultar, ¿vale? Vamos a ver de cara a futuro. Dice que de cara a futuro vosotros se avecina un cambio. Vamos a ver de qué cambio se trata en lo que es la relación. Y yo el cambio lo veo tal que un poco de ultimátum, ¿vale? El cambio viene de la mano de un ultimátum, como por así decirlo. Yo no os veo a vosotros, yo no os veo separados de cara a futuro, realmente. Yo no os veo separados. Yo veo una etapa en la cual hay un estancamiento, que es la etapa de este cambio, o sea, se avecina un cambio, se da un ultimátum, y a raíz de este ultimátum, lo que aquí, el efecto que produce este ultimátum, esta conversación, es una especie de estancamiento, ¿vale? De parón, distancia emocional, en fin, como lo queráis llamar, ¿vale? Pero que el amor y los sentimientos siguen ahí. Cáncer. Y sale clarísimamente. Y también te voy a decir clarísimamente que si en algún momento de tu vida has pensado que hay algo que os manipula, puede haber algo. ¿Vale? Pero no tiene la fuerza suficiente como para borrar ese amor. De hecho, nada de brujerías, no quería decir esa palabra, pero bueno, de brujerías tiene la fuerza suficiente para que una persona deje de amar a otra. Eso es mentira. Porque cuando hay amor verdadero, no hay brujería que lo tumbe. Eso no existe. Existe lo que haya dentro de una persona, ni más ni menos. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Que estáis casados, en convivencia y novios. Las primeras cartas decían que hay uno que lleva una carga fuerte, ¿bien? Aquí está saliendo lo de esa carga. Esa carga que creemos que está afectando a nuestra relación. Y como lo creemos, provocamos situaciones, porque así lo creemos y lo damos por hecho. Esto es lo que hay que evitar. El dar por hecho una cosa que no sabemos si es por eso. Esto es lo que hay que evitar, no provocar situaciones. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos, el que dé por muerta la relación, el que dé por muertos los sentimientos está totalmente equivocado. Y si no, dale de 7 a 10 días y me lo dirás. Y me lo dirás, Cáncer. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer. Ahora sí con ese mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. ¿De quién necesitas tú el amor? ¿De quién?
¿De la gente que crees que va a estar a tu lado toda la vida? O sea, la externa. ¿O de quién? Fíjate el mensaje que te están dando, Cáncer. Y un mensaje muy importante. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial. Cáncer y tu salud. Buenas noticias para muchos de vosotros, Cáncer. Aunque hago hincapié mucho en el tema de las posibles infecciones, ¿vale? Posibles infecciones que se pueden alargar en el tiempo porque no, en este caso, que no se curen correctamente, ¿bien? Así que prestadle atención a eso. Como siempre os digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje general. Vamos a ver. Cáncer y tu mensaje general. A día de hoy tienes una estabilidad en algún punto de tu vida, ¿bien? Dice, y los caminos los tienes abiertos. Tienes oportunidad de avanzar con la persona que tienes al lado o con las personas. Voy a decir con la persona que tienes al lado, porque hablan de una persona. Este mensaje habla de una persona. Y tienes la oportunidad de crecer en muchos aspectos de tu vida al lado de esta persona. Solo que si se empieza, en este caso, como yo lo estoy viendo, a desconfiar, si se empieza a desconfiar, veremos a esta persona como una amenaza en nuestra vida. Cáncer, te voy a dar un número. El número 4. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.